Buenas tardes, mi nombre es Holguín Peralta Brian Eduardo. Soy del grupo de sexto A de Administración de Recursos Humanos de la materia de Probabilidad y Estadística. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la teoría de conjuntos, que está basado en probabilidad, aplicaciones de la probabilidad, enfoques de la probabilidad, espacios muestrales y axiomas de la probabilidad, teoremas fundamentales de la probabilidad, teoremas fundamentales de la probabilidad y la ley de adición, la probabilidad condicional y regla de producto, probabilidad total y teorema de Bayes. Comencemos. Teoría de conjuntos, rama de la lógica matemática que estudia las probabilidades y relaciones de los conjuntos. Esta es la teoría de conjuntos, viene de la rama de la lógica matemática que va a estudiar las propiedades y las relaciones de los conjuntos. Los conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta en la formulación de cualquier teoría matemática. ¿A qué me refiero con esto? Que estos son dos conjuntos de operaciones, son los más importantes de una herramienta para poder formular una teoría matemática o de cualquier teoría matemática. La teoría de conjuntos suficientemente rica está para poder construir un resto de objetos, estructuras de interés de matemáticas. Por ejemplo, números, funciones, figuras geométricas. Por ejemplo, diagrama de Venn. Aquí son dos conjuntos que interceden creando un tercero, que es el morado que se encuentra en medio de A y B. La probabilidad viene del latín probabilitas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su concepto? Es un proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles, es decir, lo que puede suceder. O sea, puede una probabilidad desde un inicio hasta el evento que pueda ocurrir. ¿Cuál es su objetivo? Valga la redundancia, predecir un evento próximo. Los enfoques de la probabilidad están basados en determinar si un evento puede ocurrir bajo teorías, estadísticas y cálculos. Claro que sí. Sería una determinación constante y con regla. Son tres: la probabilidad clásica, la frecuencial y la subjetiva. La probabilidad clásica es conocida como probabilidad o priori, que significa antes de. No pueden ocurrir dos o más eventos a la vez, es lo que es la probabilidad clásica. La probabilidad frecuencial es el enfoque posterior, que significa después de, que primero se experimenta y luego se determina el valor numérico de la probabilidad. Y la probabilidad subjetiva es la percepción de quien lo permite. ¿Qué me doy a entender con esto? Por ejemplo, es probable que esa chica quiera salir conmigo. ¿Por qué? Porque soy guapo, o soy simpático, o me divierto mucho. Un ejemplo vago. Los espacios muestrales y axiomas de la probabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Es posible realizar un experimento. ¿Por qué? Están dando como el evento ya sucedido, pero un tipo de borrador. Como llevemos estos conceptos. Experimento, proceso que da un resultado, un conjunto de observaciones que dan ser medibles. ¿A qué me refiero con esto? Que va a haber un proceso, y de ese proceso van a salir resultados como observaciones que van a utilizar para medir la probabilidad del evento. La siguiente: evento o suceso. Cada uno de los puntos muestrales y el resultado del experimento. O sea, se refiere a cada punto del evento.
la muestra que resalta cada punto del evento o el resultado del experimento. Ya debiendo del resultado del experimento es como vamos a tomar otra teoría. Siguiente, evento o suceso compuesto. Tipo de suceso que puede separarse en eventos más simples. ¿Qué me refiero con esto? Que es más concreto, más fácil de entender o más fácil de poder tener una probabilidad de un evento. Los axiomas de la probabilidad son tres. La suma de probabilidades individuales de los eventos que componen el experimento. Esto va a ser el igual al 100% como tal, o bien a la unidad. La 2, la probabilidad de que ocurra A es mayor a 0 y menor que 1. Y la 3 es la probabilidad de complemento de A es igual a 1 o menos la probabilidad de que ocurra A. Es como viceversa. El repaso de conjuntos. 1. Notación. Las letras que se van a usar para esta notación son mayúsculas A, B, C, D. Los elementos pueden ser letras minúsculas o números que pueden estar separados como con comas o encerrados entre llaves, como está aquí el ejemplo de A igual 1, 2, 3, 4, 5. Las siguientes son las formas de nombrar un conjunto. Se divide en dos, A y B. A por extensión o forma tabular y B por comprensión o forma constructiva. La A consiste en escribir y enunciar todos los elementos. Por ejemplo, A Alberto, Mauro, Luis, Mario, Jaime. Y la B es la que va a empezar a partir de una propiedad y una regla o característica que tenga mucho que ver o que tenga en común el elemento del conjunto. Esto va a poder cumplir la propiedad de el elemento del conjunto. La representación de conjuntos. Aquí está el ejemplo, o aquí está el diagrama, perdón. Para representar los conjuntos se utiliza el diagrama de Venn. Como es aquí, se divide en 5 partes. La A, conjunto. El círculo representa al conjunto A. Los elementos del conjunto A son los números. Conjunto universo, la totalidad de lo que existe en el universo, donde está la U. Y rectángulo, región cerrada del espacio, ese rectángulo que rodea al círculo. Los subconjuntos. Conjunto cualquiera A o conjunto B, si todos los elementos de A son también elementos de B. O sea, aquí son iguales, si A y B son iguales, es el mismo contenido del mismo subconjunto. Como está aquí el ejemplo, dos círculos encerrados en un rectángulo A y B con un universo. La siguiente es el conjunto universo y el conjunto vacío. El conjunto universo es lo que contiene a todos los elementos que se ordenan en conjunto. Son todos los conjuntos subconjuntos del conjunto universo. Son todas las propiedades del conjunto universo como tal. El conjunto vacío es aquel que carece de elemento alguno. ¿A qué me refiero con esto? Es lo contrario al conjunto universo, que tiene todo, pero siempre tiene un subconjunto vacío. Las operaciones con conjuntos. Sea nada si sean B, dos conjuntos no vacíos, la unión de estos dos va a ser igual al conjunto de los elementos que pertenecen tanto al conjunto A y como al conjunto B, como se muestra aquí posteriormente. A y B en un mismo universo rodeado con los dos iguales conjuntos A y B.
El teorema fundamental de la probabilidad y ley de adición. Aquí posteriormente está una tabla, teorema, propiedad. 1. Propiedad del conjunto vacío. Por ejemplo, aquí está la probabilidad es igual a 0. La propiedad dice probabilidad de complemento. La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Si A y B, entonces la probabilidad de A es mínima a la probabilidad de B. Segunda, probabilidad de la unión de conjuntos. Ley de adición. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. La propiedad, eventos mutuamente excluyentes. ¿A qué me refiero con esto? Aquí lo dice. Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Es mismo, nada más que interactúan. Si la probabilidad de A y B es igual a 0, se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes si no tienen puntos muestrales en común. Es decir, que A y B es igual a 0. 3. Probabilidad de la diferencia simple. Probabilidad de A menos la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A y B es 0. Probabilidad condicional y regla de conjunto. La probabilidad condicional es de lo que va a ocurrir en B, dado que A ya ocurrió. O sea, si la probabilidad de el conjunto de A ya ocurrió, puede que ocurra lo mismo en el conjunto B, como se muestra aquí. A partir de la probabilidad condicional, ¿es posible determinar la probabilidad de la intersección de dos eventos? Aquí está el ejemplo. Cuando no hay probabilidad condicional, los eventos son independientes. La probabilidad total y teorema de Bayes. Basándonos en el conocimiento de la ocurrencia de ciertos eventos dependen del evento estudiado. Para poder predecir algo, debemos tener un conocimiento o un estudio hecho para poder tener la teoría de lo que va a ocurrir en un evento. ¿A qué me refiero con esto? El teorema de la probabilidad total, como dice aquí. Probabilidad de B es igual a la probabilidad de B entre la probabilidad de A más la probabilidad de A del evento 2 de la probabilidad B entre la probabilidad de A del evento 2 más la probabilidad del evento A por la probabilidad de B entre la probabilidad de A ocurrido. Y el teorema de Bayes es una división. La probabilidad de A entre B. Arriba está la probabilidad de A1 y la probabilidad de B entre la probabilidad de A1 sobre la probabilidad de A1 por la probabilidad de B entre la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B entre la probabilidad de A o el conjunto A, disculpen, 2 más la probabilidad de A por la probabilidad de B entre A. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.